2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, hola, ¿cómo están, estimados estudiantes? Bienvenido a la clase de física quinto de secundaria. Les saluda su profesor Ismael y el día de hoy estaremos estudiando la temática fuerza de rozamiento o fricción. Bien, vamos a hacer una práctica demostrativa. Para ello vamos a utilizar los siguientes materiales. Acá tenemos una madera que está cubierta con papel. También tenemos una goma de borrar y un envase de material plástico. Lo que vamos a hacer es esta madera, colocarlo de forma inclinada y vamos a colocar este borrador. Lo que normalmente sucede en un plano inclinado es que cualquier objeto va a tender a deslizarse por el efecto de la gravedad. Pero como podemos notar, el borrador no se está deslizando. Esto producto del agarre que está teniendo la superficie del borrador con lo que es el papel. A eso conocemos como fricción o fuerza de rozamiento. Pero también vamos a probar con este envase de material plástico en el mismo plano inclinado. Si colocamos en este plano inclinado, podemos notar que sí ha habido un deslizamiento. De esa manera podemos evidenciar que la fuerza de rozamiento o fricción también depende del material con el que está elaborado el objeto. Vamos a seguir profundizando con los siguientes ejercicios. La fuerza estática, que se lo representa con esta simbología, se da cuando ambos objetos o cuerpos no están en movimiento y tienen un mejor encaje en cada una de las ranuras. Y la fuerza de rozamiento cinético se va a dar cuando uno de los cuerpos ya están en movimiento. Vamos a revisar en este gráfico que cuando los dos están estáticos, hay un mayor encaje de cada una de las ranuras en las superficies. Eso va a implicar que necesitamos una determinada fuerza para romper esas ranuras o esos encajes. Pero cuando ya está en movimiento, se va a dar el caso del rozamiento cinético. También hay una resistencia, pero es otro tipo de fuerza, que normalmente va a ser inferior. Va a ser con mayor facilidad la aceleración que podemos hacer en un cuerpo cuando ya está en movimiento. De ahí que podemos concluir diciendo que normalmente la fuerza de rozamiento estático va a ser mayor que la fuerza de rozamiento cinético. Ahora, estas fuerzas de rozamientos ya han sido calculadas de acuerdo al tipo de material que tiene en la superficie. Y eso se lo conoce como coeficientes de rozamientos, que va a estar simbolizado por esta letra griega mu para cada uno de los materiales que están en contacto. Aquí tenemos una tabla con pares de materiales, por ejemplo, acero y hielo. Cuando entra en contacto estas superficies, tenemos acá las medidas que han sido de forma experimental ya calculadas. Ahora bien, al igual que las fuerzas de rozamiento, también hay dos tipos de coeficiente de rozamiento. El estático, que se lo representa de esta manera, y el cinético. Vamos a ver en la tabla que se ve reflejado ambos, el estático en la primera columna y el cinético en la segunda columna. Nos decía que normalmente el estático va a tender a ser mayor que el cinético. Verifiquemos ello. En este ejemplo de acero y hielo, el coeficiente que es adimensional, que no tiene medida, es un solo número, podemos ver 0,03 en el estático. En el caso del cinético va a ser 0,02, inferior. Hay algunas excepciones, como el que está en la parte inferior, acero teflón, se mantiene, pero en su mayoría se va a dar esta característica.
que el estático va a ser mayor que el coeficiente cinético. Ahora lo que vamos a ver es un gráfico de un problema práctico donde podemos encontrar la fuerza de rozamiento o fricción. Acá tenemos nosotros una persona que aplica una fuerza sobre una caja de madera para deslizar en el piso. Entonces vemos que se aplica una primera fuerza. De forma contraria a esa fuerza vamos a encontrar otra que es la fuerza de rozamiento que estamos estudiando. Pero no son las únicas dos fuerzas, sino que aparece una tercera fuerza que va hacia el centro de la Tierra, que es el peso de esta caja de madera. Y al aparecer el peso, de acuerdo a la tercera ley de Newton, nos vamos a encontrar con la fuerza de la normal por el tema de la acción y reacción. Analizaremos las características del peso. El peso es producto de la masa que tiene esta caja de madera por la gravedad, que es una constante. Y la normal va a ser el mismo valor que el peso. La tercera ley de Newton dice, a toda acción hay una reacción. Entonces, al haber un peso en esta dirección, va a haber una fuerza que va a sostener a esta caja de forma contraria y se va a llamar normal. Quiere decir que si el peso es 100 newton, la normal va a ser también el mismo valor, los mismos 100 newton. Ahora, la fuerza de rozamiento va a estar determinada por el coeficiente que hemos visto en la tabla anterior, que depende de los materiales. En este caso sería el coeficiente de rozamiento entre la madera y el piso, y la normal, que lo encontraríamos conociendo el valor del peso. Vamos a ir a un ejemplo ya para resolver analíticamente un ejercicio. Acá tenemos un ejercicio donde nos plantea encontrar la fuerza para desplazar un cuerpo. Vamos a hacer el gráfico. Entonces, en este gráfico o diagrama de cuerpo libre, podemos ver que acá tenemos un cuerpo donde aplicamos una fuerza de 100 kilogramos, una aceleración de 0,5 metros sobre segundo al cuadrado, y obviamente ahí aparecen la fuerza del peso y la normal. Sacando los datos, vamos a tener que el peso se va a determinar con esta fórmula, masa por gravedad, la fuerza sin tomar en cuenta el rozamiento va a ser masa por aceleración. También vamos a calcular la fuerza de rozamiento, que es el coeficiente por la normal, y también los datos que nos da el problema: la masa 100 kilogramos de este objeto, la aceleración a la que lo vamos a someter es 0,5 metros sobre segundo al cuadrado, y el coeficiente de rozamiento 0,2. En este caso no nos establece si es estático o cinético, pero cuando no nos define vamos a sobreentender que se refiere a coeficiente estático. Y finalmente con ello vamos a obtener la fuerza total para poder desplazar este objeto. Vamos a resolver. Lo primero que vamos a hacer es calcular el peso o la fuerza peso que vamos a obtener en este gráfico. Reemplazamos en la fórmula donde la masa es igual a 100 kilogramos multiplicado por la constante de la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Si hacemos nosotros esta operación, nos va a dar como resultado 981 kilogramos sobre metro segundo al cuadrado. Esta unidad, kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, es equivalente a decir newton. Así que, por lo tanto, el peso va a ser 981 newton. Ahora vamos a calcular la fuerza que necesitamos para desplazar o deslizar este objeto sin tomar en cuenta la fricción. Entonces reemplazamos. La masa es 100 kilogramos
por la aceleración 0,5 metros sobre segundo al cuadrado. Si hacemos esta operación, vamos a obtener 50 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Esto es equivalente, hemos dicho, a Newton. Entonces la fuerza que necesitamos para desplazar el objeto sin tomar en cuenta la fricción es 50 Newton. Bien, ahora vamos a calcular la fuerza de rozamiento. Para ello vamos a reemplazar la fórmula, que es el coeficiente 0,2, no tiene unidad, multiplicado por la normal. ¿La normal dónde está? Hemos dicho que es el mismo valor del peso, o sea, 981 Newton. Si nosotros hacemos esa operación, vamos a obtener el resultado de 196,2 Newton. Bien, ya tenemos nosotros la fuerza sin rozamiento y la fuerza de rozamiento. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar la fuerza total. La fuerza total lo encontramos sumando ambas fuerzas. La fuerza sin rozamiento, 50 Newton, más la fuerza con rozamiento o de rozamiento de 196,2 Newton. Vamos a obtener entonces el resultado de 246,2 Newton. Esta fuerza total es la que nos va a permitir desplazar a la aceleración de 0,5 metros y a este coeficiente de rozamiento. Ahora, recordar lo siguiente. Si en el problema nos mencionara que no hay fuerza de rozamiento, simplemente aquí hubiera concluido el problema con los 50 Newton, porque no intervendría esta segunda fuerza. Como ha intervenido, nuestra fuerza total va a ser la sumatoria de la sin rozamiento más la fuerza de rozamiento. ¿Dónde encontramos aplicaciones? Pues hay muchas aplicaciones en la vida cotidiana. Los ejemplos que hemos visto nosotros normalmente es que esta fuerza de rozamiento perjudica el desplazamiento de alguna tarea que queremos hacer o de algún objeto, pero también se lo puede utilizar de forma positiva, de forma utilitaria. Acá podemos ver en el gráfico unas pequeñas pegatinas que son de material rugoso que se utiliza para colocar en la superficie de las tablets o portátil. ¿Eso para qué? Para que no se deslicen en la madera y obviamente eviten cualquier daño al caerse. Entonces, para evitar el deslizamiento se utilizan estas pegatinas. Pero no solamente en las portátiles, sino también en la misma mesa que vemos en la gráfica, en la parte de los extremos de las patas, vemos que está con otro material, que normalmente es un material que tiene una mayor fuerza de rozamiento, y eso nos va a ayudar a que la mesa sea más fija y no se desplace sobre el piso. Entonces, así como esas, podemos encontrar muchas otras aplicaciones relacionadas a la fuerza de rozamiento. Muy bien, espero que les hubiera gustado la clase. Los invito a que socialicen lo aprendido con la familia y los compañeros. También pueden profundizar sus conocimientos revisando y realizando las actividades propuestas en su cartilla, así como también visitando la página del Ministerio de Educación. Nos vemos conmigo en una siguiente clase. Chau, chau. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.